Me llamo María, tengo 58 años y hasta hoy creía conocer a mi familia. Esa noche, mientras el aroma del pavo asado llenaba la sala, la atmósfera estaba viciada por un aire denso que me resultaba cada vez más familiar. Las mediadas risas de mi hijo Javier y mi nuera Ana parecían chorros de agua helada en una noche fría. Me esforzaba por sonreír mientras servía el puré de papas, mis manos temblando ligeramente al sostener la cuchara, incapaces de evitar que mi corazón se encogiera de ansiedad. La mesa estaba decorada con elegancia, pero la decoración parecía cobrar vida propia al hacerse eco del desdén que sentía. Las miradas que se cruzaban entre Javier y Ana eran como flechas que me atravesaban, tentándome a recordar cuán distante había llegado a sentirme en el seno de mi propia familia. Justo cuando creía que podría sobrellevar la cena, Javier se dirigió a mí con su tono burlón y en un instante el mundo a mi alrededor se volvió un polvo distante. «Mira lo que encontré, mamá», dijo, alzando una pulsera de oro con una sonrisa sardónica. «¿No es esta la famosa pulsera que perdiste?». Su voz insidiosa hizo eco en mis oídos, y el silencio que siguió se volvió un abismo en el que quise hundirme. Se trataba de la pulsera especial que mi difunto esposo me había regalado en nuestro aniversario, un símbolo de amor que se había extraviado en la penumbra de una vida dedicada al cuidado de mi familia. Para Javier, se había convertido en un motivo de burla. Ana, por su parte, soltó una carcajada que resonó como un trueno en el salón. La risa burlona y el tono de desprecio en sus palabras fueron como un veneno que corrió por mis venas. «Oh, María, siempre olvidando dónde dejas tus cosas. Quizás deberías tener más cuidado con tus pertenencias». Me esforzaba por contener el nudo en mi garganta. La ridiculización era un arma que no podía enfrentar. Intenté reír con ellos, pero el sonido se me antojó vacío y doloroso. Era como si volviera a ser aquella joven llena de sueños y aspiraciones, completamente ignorante del cinismo que podía florecer en su propio hogar. Aquel momento se convirtió en un asalto a mi dignidad. El frío de la tristeza me caló hasta los huesos, y al mirarme en sus ojos fui consciente de mi propia fragilidad. Aquella cena festiva se tornó en un juicio y yo era la acusada. Me sentí más sola que nunca. A través de las lágrimas no derramadas, el eco en mi mente resonaba con una verdad desgarradora. Creían que podía ser olvidada, pero todo lo perdido vuelve al hogar. La cena continuó, pero cada bocado me sabía amargo. El ruido de la cubertería se convirtió en un murmullo lejano y todas las risas se desdibujaron en un silencio atronador. Las historias de antaño que contábamos se volvieron sombrías, como una tierra que había sido pisoteada y olvidada. La humillación me envolvió como un manto pesado y sentí que el espacio se comprimía a mi alrededor. Una y otra vez, la imagen de Javier riéndose de mí se proyectaba en mi mente, iluminando la sombra de desdén que había crecido entre nosotros. La conexión que había creído indestructible se desvanecía, y el peso del desprecio caía sobre mí como una losa. Recordé las noches en que había estado ahí, apoyándolo en todo, sacrificando mis sueños por su crecimiento. Pero en esa mesa, la traición se volvía palpable. Esa noche, mientras la cena llegaba a su fin, supe que el peaje de aquel dolor habría de ser pagado. En mi corazón, una pequeña chispa de determinación comenzó a encenderse. No podía continuar siendo la víctima, la sombra de lo que había sido. Al salir de la habitación, dejé atrás la cena, la risa burlona de Ana y el desprecio de Javier. Comenzaba a sentir que un cambio era inevitable. Esa fue la noche en que entendí que el tiempo de agachar la cabeza había pasado. Si quería recuperar mi dignidad, tendría que ser más fuerte. Entre la tristeza acumulada y la humillación, el fuego de la resistencia comenzaba a arder.
Aquel dolor que me había dejado expuesta se convertiría en mi motor. Me retiré a mi habitación, llorando en silencio, pero estaba comenzando a despertar un nuevo propósito. La humillación ya no me definiría. Sabía que dentro de mí había una fuerza que aguardaba, y lo que había sido perdido, algún día regresaría a casa. Los días que siguieron a la cena fueron una sucesión de horas pesadas. Cada mañana despertaba en el hogar que había dedicado mi vida a construir, solo para sentir que cada rincón recordaba mi humillación. La cocina, el corazón de nuestro hogar, se había convertido en una jaula de recuerdos. El aroma del café que preparaba cada mañana, en otras épocas un símbolo de amor, ahora era solo un recordatorio de la tristeza que anidaba en cada esquina de mis pensamientos. Mientras servía el desayuno, sentía la presión de 1000 ojos invisibles que me juzgaban, que se reían de mis ilusiones. Mis manos, que solían ser fuertes y eficientes, ahora se movían con una fragilidad que reflejaba mi estado emocional. Observaba a Javier y Ana sentados juntos, sus risas compartidas resonando como un eco hiriente que me atravesaba. Las palabras se atascaban en mi garganta, y mis intentos de iniciar una conversación se ahogaban bajo el peso del desprecio. La frialdad de Javier era un recordatorio constante del desdén que había crecido entre nosotros. Ya no era el niño al que había amado y apoyado incondicionalmente. Ahora era un hombre cínico que se burlaba de su propia madre. Recordando mis años dedicados a criar a Javier, me estallaban las imágenes de un pasado más feliz en la mente. Las noches en que le leía cuentos mientras él se acurrucaba entre las mantas, los días de vacaciones en la playa donde juntos construíamos castillos de arena y las risas en casa mientras cocinábamos galletas. Me había entregado por completo a su educación y bienestar, renunciando a mis sueños de carrera, de viaje, de exploración. El sacrificio se había sembrado en el suelo de mis aspiraciones, una decisión que había hecho con amor, pero que ahora sentía como un fardo en mi espalda. Ana, por su parte, siempre aparecía amable inicialmente. Recuerdo su sonrisa radiante cuando la conocí, una combinación de encanto y persuasión que me había cautivado. Sin embargo, esa sonrisa pronto se tornó en una máscara, revelando el verdadero carácter que me había ignorado durante tanto tiempo. A lo largo de los años, ella siempre encontraba la forma de menospreciarme, a menudo por debajo de la superficie, como una serpiente oculta en la hierba alta. Mi amor por Javier debería haber sido el vínculo que sellara nuestra familia, pero era la misma fuente de la ruptura. Mientras me sumergía en recuerdos y reflexiones, la soledad se hacía más intensa. Sabía que cada interacción con ellos se había convertido en un campo de batalla emocional, un terreno que había perdido. La distancia entre Javier y yo se sentía como un abismo de silencio y reproche. Recordaba sus ojos, una vez tan llenos de amor y admiración hacia mí, ahora cargados de desdén. Luché contra esos recuerdos, pero a menudo se mostraban en mi mente como una ola que no dejaba de arrollarme. Y así, mis días se convertían en un ciclo de rutina y soledad. Cada mañana, el sonido detrás de la puerta anunciaba la despiadada llegada de Ana, cargada de su actitud autoritaria y crítica. La veía entrar con la misma elegancia que un halcón que sabe que ha atrapado a su presa. Una vez más me encontraba al margen, una sombra apagada en su mundo brillante. Las miradas de desdén, las insinuaciones sobre mi ineptitud como madre, se lanzaban como dagas que me traspasaban el corazón. La voluntad de ser vista y escuchada se desvanecía con cada encuentro. Una tarde, mientras me encontraba en el jardín, recordé las horas dedicadas a cuidar mis flores, esos pequeños mundos que florecían por mi esfuerzo y amor. Miré cómo las margaritas se me inclinaban, como si entendieran mi dolor. La jardinería siempre fue mi terapia, un momento en el que podía desconectarme del tumulto emocional que me rodeaba.
arrodillada en la tierra, sentí que cada raíz que tocaba me conectaba a la vida. Pero incluso ahí, Ana encontraba una forma de despreciar mi pasatiempo. ¿Por qué sigues perdiendo el tiempo con esas plantas?, había dicho ella, riéndose en voz alta. Deberías hacer algo más productivo. Sus palabras resonaban en mi mente, como un eco hueco en un túnel oscuro, pero fueron esas fragancias de la tierra fresca y las imágenes de mis flores las que comenzaron a alimentarme de una nueva vida. Miré al cielo y respiré hondo, dejando que la brisa me diera un poco de esperanza. Era un recordatorio de que, aunque mi familia se desmoronaba a mi alrededor, aún podía encontrar resquicios de alegría. Una tarde, mientras hojeaba una revista, mientras buscaba un poco de distracción, encontré un antiguo álbum de fotos, uno que había estado guardado en un rincón del armario, cubierto por el polvo de los años. Al abrirlo, las imágenes de una vida vibrante y feliz fueron desbordándose, llenas de risas y memorias. No era solo un álbum, era un testamento de un amor que había desbordado en mi corazón. Ver las fotografías de Javier sonriendo de niño, riendo y jugando, despertó algo en mi interior. Sentí que el amor no se había perdido, solo había sido oscurecido. Y aunque cada página giraba en el dolor, también revelaba la luz que había sido parte de nuestra historia. Los cumpleaños celebrados, las reuniones familiares, esas pequeñas cosas que, en su momento, parecían triviales, pero que eran el tejido que mantenía unida a nuestra familia. Aspiré el aire fresco que entraba por la ventana mientras estas memorias abrumadoras iluminaban mi alma. Pero también sentí que todo eso era parte de un pasado que necesitaba ser revitalizado. Fue entonces cuando comprendí que no podía quedarme atrapada en los recuerdos de lo que había sido. El tiempo de llorar por lo que había perdido había llegado a su fin. Era mi momento para buscar algo que valiera la pena recuperar. Una chispa de determinación comenzó a avivarse en mi interior. Necesitaba hacer algo, salir de este exilio emocional que había atrapado mis aspiraciones. Sabía que debía encontrar la manera de transformar mi sufrimiento en un motor de cambio. Las lecciones y recuerdos que atesoraba debían darme fuerza. La idea de que lo perdido aún podía ser recuperado comenzó a tomar fuerza en mi mente. El impulso de actuar, de retomar las riendas de mi vida, resonaba dentro de mí, mientras un nuevo futuro comenzaba a proyectarse en mis pensamientos. La vida exigía un sacrificio mayor, una lucha silenciosa que aún no había comenzado. Mi amor por Javier sería un punto de partida, un faro que me guiaría hacia el camino correcto. Supe que en esa búsqueda de dignidad y conexión encontraría la oportunidad de sanación para ambos. La llama de la esperanza que comenzaba a prenderse me dio la fuerza necesaria para avanzar, y en esos momentos de reflexión decidí que no pasaría más tiempo en este exilio. La vida me estaba llamando, y aunque había vivido con un dolor apuñalador, volvió a florecer en mí un propósito que había estado escondido. Este legado que había mantenido, mi amor por mi familia, se convertiría en el motor que empujaría mi transformación. Una nueva vida me aguardaba y estaba decidida a encontrar el camino que llevara hacia ella. Los días tras mi decisión de revivir mis sueños pasaron a ser un torbellino de emociones. Cada mañana me levantaba con una determinación renovada y, al mismo tiempo, una mezcla de inquietud. Los recuerdos de mi hogar lleno de risas me acompañaban, pero ahora se mezclaban con la necesidad de transformar el dolor en algo poderoso. Había una transformación en mí, una especie de metamorfosis a la que estaba comenzando a acostumbrarme, esa que me obligaba a recordar constantemente que el futuro no estaba determinado por el pasado, sino que dependía de lo que decidiera hacer con el presente.
Un día, decidí que le dedicaría tiempo a la exploración de los rincones olvidados de nuestra casa. Con la mente fija en el legado de Miguel, su espíritu parecía guiarme a buscar más allá de lo evidente. Recordaba que, aunque Miguel tenía su propio modo de gestionar las finanzas, nunca me habló demasiado de un fondo que había creado. Esa incertidumbre pesaba en mi mente, como una sombra proyectándose sobre mis días. Me pregunté si ese legado era un recurso, una herramienta que podría empoderarme de nuevo y llevarme hacia los sueños que había dejado de lado. Al final de una agotadora jornada, subí al desván. Las escaleras de madera crujían bajo mi peso, una melodía melancólica que parecía un eco del pasado. Muchas veces había evitado ese lugar, pero ahora me sentía impulsada a descubrir lo que tenía guardado. Cuando finalmente entré, el aire estaba impregnado de polvo y secretos olvidados. Las cajas apiladas, cubiertas de telarañas, parecían contener los ecos de mis recuerdos, esperando ser reavivados. Comencé a abrir las cajas con delicadeza, cada una revelando un mundo de memorias. Fotografías de Javier cuando pequeño, nuestras primeras vacaciones en la playa, celebraciones familiares llenas de risas. Las imágenes vibraban con vida, y mientras las revisaba, sentía una mezcla de nostalgia y tristeza. En medio de ellas había un pequeño baúl escondido detrás de una caja que nunca antes había notado. Su forma era simple, pero emanaba un aire de misterio que me atraía con fuerza. Con manos temblorosas, lo saqué y lo coloqué en una mesa polvorienta. Una llave decorada descansaba sobre una de las cajas cercanas. Mi corazón se aceleró mientras la tomaba y notaba su peso. La cerradura era del tipo que había visto en viejas películas. Me imaginé que, al abrirlo, podría descubrir algo que cambiaría el rumbo de mi vida. Al insertar la llave y girarla, escuché un suave clic que parecía anunciar un nuevo comienzo. Al abrirlo, el aire se llenó de un aroma a papel antiguo. Dentro del baúl encontré documentos, cartas y un sobre que despertó mi curiosidad inmediata. La carta, con la caligrafía cuidadosa de Miguel, me hizo detenerme. Sentí que sus ojos me miraban desde cada palabra mientras leía. En ella, me asentía que había creado un fondo especial destinado a preservar nuestro hogar y a brindarme seguridad en los momentos más imprescindibles. Su esfuerzo por ser previsor, apoyado en su amor por mí, brotaba en cada línea. Era como si me hablara desde el pasado, recordándome que su amor trascendía más allá de la muerte y que había sido un ángel guardián incluso en su ausencia. Mis lágrimas caían sobre el papel mientras revelaba cada detalle. Miguel había dejado un legado económico considerable, un fondo que, si bien no esperaba utilizar, tenía la intención de garantizar mi bienestar y la posibilidad de que nunca fallara en atender mis sueños. Este dinero no es solo un recurso, decía en su carta, es una extensión de mi amor para que vivas plenamente con la libertad de ser quien realmente eres. Cada línea resonó en lo más profundo de mi ser, desperezando sueños apagados. Pero entre la emoción y la revelación vino el miedo. Sabía que, si Ana se enteraba de esto, haría lo posible por manipular a Javier, convirtiéndolo en un cómplice de su egoísmo. Podía imaginarla frunciendo el ceño mientras trataba de desvirtuar mi descubrimiento. Su voracidad no conocía límites, y sus palabras siempre habían estado impregnadas de desdén hacia mí. La ambición de Ana estaba bien arraigada, al igual que su desprecio por lo que consideraba inferior. Al tocar el fondo de este baúl, comprendí que Miguel había dejado mucho más que dinero. Había dejado la oportunidad de reinventarme y luchar por lo que merecía. Lo que había creído que era vergonzoso se transformó en una responsabilidad. Estaba claro que el dinero estaba destinado a mí, pero también se convirtió en una herramienta para acallar a aquellos que me habían menospreciado.
Con este nuevo poder, debía encontrar el equilibrio entre el amor y la ambición. La duda siempre sería mi compañera de viaje, a la vez que un fuego sagrado brotaba dentro de mí. Era hora de dar forma a mis aspiraciones. Mi primer paso sería reconstruir mi relación con Javier, tratando de acercarme a él de una manera que nunca antes había contemplado. Quería que entendiera que estaba aquí, no solo como su madre, sino como una mujer plena, fuerte y decidida. Así que, con el corazón palpitante de emoción, hice un plan. Utilizaría parte del fondo no solo para satisfacer necesidades, sino para abrir oportunidades. Comencé a pensar en cómo podría reiniciar mi vida. Necesitaba capacitación, quizás un curso para redefinir mis habilidades. La idea de retomar mis estudios o de iniciar un pequeño negocio relacionado con la jardinería que tanto amaba empezó a tomar forma. Quería mostrarle a Javier que la vida podía ser extraordinaria si se atrevía a soñar. La primera conversación que debía tener con él sería la más ardua, y tenía que asegurarme de que pudiera ver el futuro que quería construir. Necesitaba su apoyo, su comprensión y, sobre todo, su amor. Mientras caminaba por los senderos de mi mente planificando cada detalle, la espera se tornaba en un mar de ansiedad, pero el fuego de las posibilidades me animaba. No podía quedarme de brazos cruzados, y el próximo día habría de resonar con una nueva voz y una nueva visión en mi hogar. Esa noche, mientras preparaba la cena, las palabras de Miguel reverberaban en mi mente. La vida puede ser dura, pero siempre hay una chispa de esperanza, incluso en los momentos más oscuros. Era verdad, su amor a través de esas palabras se convertía en mi aliento. No quería perder la oportunidad de transformarme, de ser una mejor versión de mí misma. Iba a revolver las aguas del destino y exigirme volver a encontrarme en aquello que había sido olvidado. El momento de la confrontación con Ana y los demás aún llegaría, y lo haría con la certeza de ser digna de este legado que había recuperado. Era el momento de dar un paso decisivo, uno que me abriría las puertas del futuro que merecía. Comenzaría la semana siguiente, con una reunión en la mesa con Javier. Me sentaría como madre y como mujer que había renacido, y con cada respiración me iba acercando a esta nueva etapa, una vida donde la dignidad y el amor fueran las fuerzas que guiaban mi camino, preparándome para lo que días más tarde se convertiría en la base de lo que siempre había querido ser. Mi espíritu se refugió en la luz de la esperanza. Los días previos a la esperada conversación con Javier se convirtieron en un viaje de introspección y preparación. Me sentía llena de un propósito renovado, pero también abrumada por la importancia del momento que estaba por venir. Mientras planeaba lo que diría, un susurro en mi mente me recordaba que el tiempo de la pasividad había quedado atrás. Los recuerdos de Ana y su risa burlona aún resonaban en mí, pero sentía que estaba lista para enfrentar la adversidad. Decidí que el primer paso en esta lucha sería entender el entorno en el que me movía, un lugar donde Ana había hecho de su agenda y celos un camino tortuoso. Si quería recuperar no solo la relación con Javier, sino también mi dignidad, debía estar informada sobre lo que sucedía en mi hogar y en sus corazones. Así que usé la técnica de la observación, una herramienta que siempre había cultivado, para descubrir más sobre los pensamientos de Javier y las tramas de Ana. Caminé por la casa con el corazón latiendo fuertemente. Había una vieja estantería en el salón, llena de libros que habíamos acumulado con el tiempo. La había descuidadas últimamente, pero en esos momentos de investigación se convirtió en una fuente de revelaciones. Comencé a revisar libros sobre finanzas, negocios y jardinería, buscando inspiración y, al mismo tiempo,
absorbiendo conocimiento que podría ser útil para el nuevo camino que estaba planeando, pero delimitaba cada libro como una parte de mi nuevo arsenal. Mientras hojeaba páginas, me di cuenta de cómo había subestimado mi potencial. La mujer que había estado oculta bajo el peso de la humillación comenzaba a redescubrirse a través de cada línea escrita. Durante las noches, me sentaba rodeada de libros, apuntando ideas, esbozando un plan de acción que incluiría la creación de un pequeño negocio de jardinería. Imaginar el hecho de cultivar plantas y flores no solo me llenaba de alegría, sino que se sentía como una forma de sanación, un regreso a la esencia de quien siempre había sido. No obstante, no podía permanecer en mi burbuja de sueños. Sabía que necesitaba involucrar a Javier y que cuanto antes lo hiciera, mejor. Así que, en una de esas noches, decidí quedarme más tiempo en la cocina, donde él solía caer al regresar a casa del trabajo. La fragancia de una lasaña casera llenaba el aire y creaba el ambiente perfecto para la conversación que estaba a punto de tener. Quería que el aroma lo invitara a sentarse conmigo y abrirse un espacio para dialogar. Los días se convirtieron en una semana tensa, cargada de anticipación. En esos momentos de espera, desenterré los rastros de mis propios sentimientos. Sentía que la lucha no era solo contra Ana, sino también contra esa sensación de incertidumbre que siempre había abatido sobre mí. Sin embargo, cada vez que revisitaba la carta de Miguel, me llenaba de valor. Sus palabras eran mi ancla, mi baluarte ante la tempestad. Era tiempo de que Javier escuchara la verdad de su madre. Finalmente, llegó el día clave. Fue un día soleado y brillante, enmarcando con luz el horizonte de mis esperanzas. Mientras preparaba la cena, me repetía a mí misma que la valentía era el puente que me llevaría al futuro que deseaba. Cuanto más pensaba en mi voz, más comprendía que era una parte crucial de la vida llena de posibilidades que estaba por venir. Cuando Javier llegó a casa, noté una leve bruma de cansancio en sus ojos. Parecía que había cargado el peso del mundo en sus hombros. Lo saludo con una sonrisa, intentando crear un ambiente cálido y acogedor en el hogar que tanto había querido que fuese un refugio. Mientras me servía la lasaña, sentí que cada movimiento del tenedor era un paso más hacia la verdad que debía expresarle. Aproveché la oportunidad de sentarnos en la mesa y hacerle preguntas sobre su día, intentando abrir un espacio seguro para abrir mi corazón. «Mamá, huele delicioso», dijo, finalmente relajándose con un bocado. «Gracias por hacer esto». Su elogio me llenó de calidez, un pequeño destello de la conexión que siempre había deseado conservar. Pero sabía que esto era solo el principio. Debía aprovechar este momento. «Javier, hay algo importante de lo que quiero hablar contigo». Comencé, sintiendo que mi voz temblaba ligeramente. Él me miró curioso y en mí se encendió una chispa de esperanza. «Quiero que sepas que estoy aquí para ti y que lo que he estado experimentando estos últimos meses ha sido difícil». Comenzamos a hablar y mientras relataba mis pensamientos y emociones, noté que su tensión corporal se relajaba lentamente. A medida que avanzaba en la conversación, toqué el tema de mi descubrimiento, cómo había encontrado el legado que Miguel había dejado y cómo eso representaba no solo mi estabilidad, sino la posibilidad de un futuro lleno de oportunidades. Sus ojos resplandecieron de curiosidad y le conté sobre mis metas, la idea de ser independiente, de crear mi negocio de jardinería. Expresé mi deseo de compartir ese mundo con él, de involucrarlo en acciones que nos acercaran. Quería que supiera que la vida podía ser diferente, pura y llena de amor. La expresión de Javier cambió. La sorpresa se mezclaba con la incredulidad al darse cuenta del potencial que había regresado a mi vida. Pero también noté un destello de preocupación en su mirada. En algunos momentos
Se veía tentado a recordar la influencia que Ana tenía sobre él, halagándolo con un tipo de poder que había estado dispuesto a seguir. Pero lo que le ofrecía era la sanación y la conexión que ambos necesitábamos. El clima se volvió tenso por un instante. Mi corazón latía en mi pecho mientras esperaba su respuesta. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, respiró hondo y su mirada se suavizó. No sabía que te sentías así, dijo Javier con una voz dulce que rompió las barreras de comunicación entre nosotros. Me gustaría ayudarte en lo que necesites. El negocio de jardinería suena genial, de verdad. En ese instante sentí que había alcanzado una cordura profunda. La conexión que había buscado renacía. Sin embargo, las sombras de Ana siempre estarían presentes. Mientras hablábamos, supe que podría tener que encontrar la manera de alejarme de sus manipulaciones, de recordarle que su madre era fuerte y que siempre había buscado su bienestar. El primer paso hacia la evolución había sido dado, y aunque la tensión siguió presente en la atmósfera, algo hermoso estaba comenzando a forjarse entre nosotros, una alianza que no solo aspiraba a cambiar nuestras vidas, sino a sanarlas. Sentí que el momento culminante que había imaginado se manifestaba ante mí, una transformación donde podría renacer, dejando atrás la humillación. La lucha apenas comenzaba, pero con cada palabra compartida y cada mirada comprensiva, me sentía cada vez más preparada para lo que se avecinaba. El futuro empezaba a vislumbrarse brillante, lleno de retos, pero también de amor y dignidad restaurada. Los días posteriores a esa reveladora conversación con Javier se transformaron en un viaje de esperanza. La conexión que habíamos forjado en torno del negocio de jardinería se sentía como un pacto, pero la sombra de Ana siempre estaba presente, acechando en cada rincón de nuestra relación. A pesar de nuestros avances, su influencia seguía creando tensiones que necesitaban ser manejadas con delicadeza. Durante las siguientes semanas, mientras trabajábamos en pequeños proyectos de jardinería, el entusiasmo de Javier crecía. Yo le compartía mis ideas sobre cómo podíamos crear un espacio vibrante y lleno de vida. La pasión por la jardinería se convertía en un vínculo más profundo entre nosotros, y el jardín se transformaba en un símbolo de renovación y sanación. Pero sabía que Ana no tardaría en manifestarse dispuesta a destruir nuestros sueños. Un día del fin de semana, mientras regábamos plantas, escuché su auto estacionarse. Mi corazón se aceleró. Javier, al darme cuenta de su llegada, mostró un pequeño signo de preocupación. No deseaba que su madre interfiriera en nuestra creación y tampoco quería perder la conexión que habíamos cultivado juntos. Ana entró con aires de superioridad. Sus palabras eran como una punzada. ¿Y ahora qué haces, Javier? Pretendes ser jardinero. No quiero que la gente piense que tu madre te está arrastrando a algo ridículo. Era evidente que su objetivo era sembrar dudas. Miré a Javier, notando cómo su expresión se tornaba incierta. Sabía que la clave estaba en actuar con firmeza y confianza. Mientras Ana continuaba con sus críticas, tomé la palabra. Javier y yo estamos construyendo algo valioso, Ana. La jardinería es una forma de crear y conectar con la naturaleza, y eso no debe ser motivo de burla. La tensión fue palpable. Si bien Ana podría intentar socavar nuestro esfuerzo, sentía que estaba lista para enfrentarla. Después de tantos años, estaba entablando una lucha no solo por mí, sino por el futuro de mi hijo. Con el paso de los días, formulé un plan. No solo quería asegurarme de que Javier se mantuviera firme en nuestra alianza, necesitaba también asegurarme de que nuestro sueño floreciera en un terreno fértil, lejos del veneno que Ana podía verter. Decidí que era esencial fortalecer nuestro conocimiento sobre la jardinería y las oportunidades que ésta ofrecía.
Comencé a asistir a talleres y grupos comunitarios de jardinería, donde aprendí de expertos sobre creación de paisajes y sostenibilidad. Al mismo tiempo, Javier comenzó a involucrarse al comprender que su futuro podría estar ligado a esta nueva realidad. Quería que nuestra relación se convirtiera en una base sólida y decidí por fin hablarle de lo que en realidad había encontrado en esos documentos de Miguel. Quería que él entendiera el legado que llevaba en su bolsillo y la responsabilidad que esto conllevaba. Debía presentarlo como un camino hacia la independencia y la realización personal. Una tarde, mientras trabajábamos juntos en el jardín, se lo conté. Su mirada brillaba mientras escuchaba lo que significaba para mí y para nosotros. De repente, el miedo a Ana pareció desvanecerse. Entendió que esta oportunidad era una invitación a enfrentarnos a los desafíos que se presentarían. Sabía que nuestros pequeños logros eran en cierta medida una provocación para Ana, así que decidí establecer nuestra estrategia de silenciosa resistencia. Comencé a trabajar en el diseño de un proyecto formal que involucrara la intervención en jardines comunitarios. Así, podríamos utilizar mis habilidades y del mismo modo, abrir un camino de contacto con más personas que compartieran nuestra pasión. El día en que envié las propuestas a la comunidad, la emoción en el aire era palpable. Sin embargo, la amenaza de Ana no había desaparecido. Entre los murmullos de la comunidad, sabía que podría blanquear nuestra felicidad al poner en duda nuestras capacidades o al intentar desviar nuestro esfuerzo. La lucha estaba lejos de terminar. Así que mientras la floración de nuestro trabajo llegaba a nuevos horizontes, la sombra de Ana se convirtió en un recordatorio constante de que la justicia no vendría por sí sola. Debía ser yo quien tomara las riendas, quien se mantuviese firme ante las adversidades, no solo por mí, sino por Javier y el futuro que compartíamos. Una mañana, mientras revisaba las respuestas de la comunidad, recibí una oferta para un pequeño proyecto en un parque local. La emoción del momento era invigorante y eso me llenó de valor, pero sabía que todo lo que hacíamos debía mantenerse bajo el radar de Ana. La idea de que pudiera intentar sabotear el proyecto me llevó a ser meticulosa. Cada paso que dábamos debía estar calculado. Finalmente, tras semanas de esfuerzo, Mauro, un vecino con talento en la jardinería, se unió a nosotros con la idea de ayudarnos con el primer gran proyecto. La combinación de nuestras habilidades prometía ser un éxito rotundo y la emoción se elevaba. Sería el primer paso real hacia mi independencia económica y hacia la dignidad que anhelaba recuperar. Con cada avance sentía que cada jardín que cultivábamos era una flor que crecía por sí sola, un símbolo de nuestro triunfo y de la retribución que empezaba a vislumbrarse. Ana podría intentar oscurecer nuestro camino, pero sabía que el amor y la determinación eran fuerzas poderosas que resonarían en cada semilla que plantáramos. Al final, la justicia no se manifestaría a través de una confrontación explosiva, sino en los momentos cotidianos, en la risa compartida en el jardín, en los pequeños logros que celebraríamos y el vínculo entre Javier y yo, que se fortalecería a medida que nos enfrentamos juntos a las adversidades. Estaba decidida a demostrar que la dignidad se cultivaba con amor y resiliencia, y con Javier a mi lado ya no había vuelta atrás. Los días se convirtieron en semanas, y el ambiente en el hogar crecía en tensión a medida que nuestro proyecto de jardinería tomaba forma. La transformación del parque local en un espacio vibrante y acogedor era un éxito, y cada vez más vecinos se unían a nuestra causa. La admiración y el apoyo de la comunidad servían como un antídoto contra las palabras venenosas de Ana, quien cada vez más mostraba su desdén por nuestra labor. Ana empezó a observarnos de cerca,
buscando cualquier oportunidad para desacreditar nuestro esfuerzo. Su comportamiento se tornó más directo. Hizo un par de visitas al parque justo cuando trabajábamos, sus miradas cargadas de desdén y sus comentarios cortantes como cuchillas. No sé por qué pierdes el tiempo con esto, Javier. Tu madre está obsesionada con algo que nunca tendrá éxito, decía ella, lanzando miradas despectivas hacia mí mientras Javier trataba de mantenerse firme en lo que había elegido creer. Pero yo sabía que no podía ceder a sus manipulaciones. Tenía que aferrarme a la fuerza que Javier me brindaba. Estaba decidida a vivir mi vida sin miedo al despliegue de crueldad de Ana. La idea de que ella destruyera lo que estábamos construyendo me aterraba, pero aún más aterrador era permitirle que lo hiciera sin luchar. La situación llegó a su punto culminante un viernes por la tarde. Tuvimos una reunión con otros colaboradores en el parque para planear una pequeña inauguración que celebraría el éxito del proyecto. La emoción era palpable y el aire fresco olía a tierra húmeda y flores en crecimiento. Sin embargo, mientras nos movíamos por la planificación, Ana apareció de la nada, llevándose toda la atención negativa que podía hacia nosotros. Ustedes no son más que aficionados, declaró, su rostro surcado por una sonrisa burlona. ¿Creen realmente que estos pequeños cambios van a alterar la opinión de la comunidad sobre ustedes? No son dignos de ser tomados en serio. Su risa resonó en el aire como un eco malicioso. Yo sentía cómo la rabia y la frustración burbujeaban dentro de mí, pero en lugar de estallar, la rabia se convirtió en un impulso silencioso. Sabía que esta era la confrontación que había anticipado, el momento en el que podría liberar todo lo que llevaba reprimido. Ana, esta es una iniciativa de amor y comunidad, respondí, sintiendo que mi voz mantenía la calma. Lo que hacemos aquí importa, no solo para nosotros, sino para aquellos que buscan pertenecer. Javier, quien había estado a mi lado, sintió que era el momento de pronunciarse. Avanzó hacia la defensa de nuestra causa, su voz firme como siempre. Mamá, esto no se trata solo de jardinería, se trata de construir conexiones, crear un espacio donde la gente pueda reunirse y disfrutar. Esto no es una broma, es importante para nosotros. El ambiente se volvió pesado. La evidencia de unión entre Javier y yo era palpable, y por primera vez Ana pareció tambalearse, pero rápidamente se restableció. Cambió su táctica, lanzando un ataque más sutil dirigido a la comunidad reunida. ¿De verdad quieren confiar en alguien que ha pasado su vida en la sombra de otros? ¿Creen que su madre puede manejar esto? Les aconsejo que mantengan la distancia antes de que se arrepientan. Su tono era manipulativo, buscando solicitudes de apoyo, y eso enfureció mi sentido de justicia. El aire se cargó de un silencio tenso mientras los presentes debatían la tiranía de sus palabras, pero yo no podía permitir que aquella actitud oscureciera nuestra luz. Aceleré el paso, tomando el control del diálogo. Vamos a demostrar que esta comunidad es un lugar donde el amor y la colaboración pueden florecer, dije, sosteniendo la mirada en los ojos de Javier, sintiendo que la fortaleza de nuestro vínculo le daba peso a cada palabra. Fue un momento crucial en el que decidí que no retrocedería más. Con una determinación renovada, me di cuenta de que no solo estaba luchando por mí y por Javier, sino por cada persona que alguna vez se sintió incapaz de levantarse ante la adversidad. Ana, al ver que su ataque no surtió efecto, mantuvo un tono agresivo. No tengo problema en mostrar la calidez de tu jardín en la oscuridad de este lugar. Después de todo, siempre hay un tiempo de cosecha y una época de réplicas. El desafío estaba claro. Por fin, el ciclo de manipulaciones se había convertido en una lucha abierta, y sabía que debíamos enfrentarnos a ella con la fuerza que habíamos cultivado en el parque. Al día siguiente,
decidimos que no solo haríamos una inauguración del parque. Habíamos organizado una pequeña celebración comunitaria con música, comida y actividades que postularan el sentido de comunidad que Estoy Heimos creado. La idea no solo era invitar a la comunidad a ser parte del proyecto, sino a experimentar la alegría del amor y la unión que lo rodeaba. Mientras los preparativos avanzaban, la tensión en la casa se sentía palpable. Sabía que Ana podría intentar sabotear mis esfuerzos, así que tomé precauciones. Llamé a los vecinos para que lo saborearan y extendí mi red de apoyo, invitando especialmente a quienes ya habían mostrado admiración por nuestro trabajo. Ese día, mientras los sonidos de risas y música invadían el parque, observé cómo poco a poco la comunidad se unía en un espacio que había sido transformado con esfuerzo y amor. Anhelaba que Javier lo viera como un triunfo, no solo sobre Ana, sino sobre todas las adversidades que habíamos enfrentado. Ana llegó poco después, y aunque intentó proyectar su desdén, se le notaba pequeña ante la grandeza del evento. Al ver toda la alegría alrededor, su mirada de desprecio comenzó a desvanecerse, aunque su resentimiento aún persistía en su expresión. Mientras el día avanzaba, sentí que había una ruptura. La comunidad estaba unida, nuestro esfuerzo había florecido, y Ana se convertía en una sombra pequeña en un espacio tan lleno de luz. Las risas, los gritos de alegría y el amor circulaban en el aire, y aquello que había comenzado con tristeza y desesperación podía convertirse en el renacer de algo hermoso. La victoria se había alcanzado, pero sabía que esto era solo el comienzo. Ana podría seguir intentando desestabilizarnos, pero había aprendido que el amor, la comunidad y un propósito compartido tenían la fuerza para contrarrestar cualquier veneno. Con Javier a mi lado, ahora sabíamos que nuestro pequeño jardín era más que un proyecto. Era un símbolo de esperanza duradera ante la adversidad. La justicia, esa que había permanecido oculta, comenzaba finalmente a florecer con cada paso que dábamos hacia adelante. El eco de las risas resonaba en mis oídos, tintineando como las campanas en el aire tibio del campo. Aquella celebración había transformado el parque. No solo era un espacio revitalizado, sino un símbolo de lo que podía surgir de la unidad y del amor. A medida que el sol comenzaba a ocultarse, bañando el paisaje en tonos dorados, supe que habíamos dejado atrás la tormenta de desconfianza y tristeza. Ana, a pesar de su intento de hacer parecer que no le importaba, se había convertido en un espectador ausente. Mientras todos conversaban y disfrutaban, la vi sentada en una esquina, sola. Algo en ese instante me conmovió, pero también comprendí que su actitud era un reflejo de sus decisiones. Ella había optado por el veneno, y nosotros elegimos la vida. Con cada sonrisa, cada abrazo que intercambiábamos, sentía que la energía del evento crecía. La comunidad se volvía más fuerte, más unida. Era un nuevo comienzo, no solo para mí y Javier, sino para todos los que habían participado y forjado un vínculo genuino a través de este esfuerzo. Las semanas siguientes transcurrieron con el mismo espíritu de positividad. A medida que continuábamos trabajando juntos en proyectos para embellecer la zona, la relación con Javier se fortalecía. Nos comunicábamos de manera abierta, compartiendo sueños, temores y esperanzas. Él comenzaba a asumir más responsabilidades en el negocio de jardinería, mostrando habilidades que jamás había creído poseer. Era como si una nueva versión de él emergiera de entre las sombras de la influencia negativa. Ana, sin embargo, seguía intentando entrar en nuestras vidas de alguna forma. Un día, cuando regresaba del mercado, la vi acercarse al jardín. Aunque mi primer impulso fue sentirme incómoda, esta vez no podía dejar que su negatividad me afectara. La miré a los ojos
y decidí que no me escondería detrás de la puerta como solía hacer. Tenía que ser valiente, había aprendido que mi voz importaba. Ana, ¿buscas algo?, le pregunté, intentando suavizar el tono de la situación. Ella permaneció callada unos momentos, como si pesara las palabras que iba a decir. Finalmente, se encogió de hombros. Solo pasaba por aquí, no puedo creer que hayas logrado esto. Pero ya sabes, las flores se marchitan y este lugar volverá a ser lo que fue. La inquina en su voz era palpable, pero en lugar de encogerme, sentí un renovado sentido de calma. Las flores pueden marchitarse, pero siempre habrá nuevas semillas, respondí sintiendo que el significado de mis palabras resonaba. Y tengo la intención de seguir sembrando aquí. La respuesta mostró una pizca de sorpresa en su rostro, y aunque sus labios temblaban como si desearan una respuesta mordaz, optó por marcharse en silencio. Algo dentro de mí se sintió ligero. Había enfrentado a una tormenta sin dejar que me arrastrara. Esta era mi vida, la vida que había decidido construir después de tantos años de opresión. Los días siguieron fluyendo en un sentido de propósito. Ahora, cada vez que miraba el jardín, veía más que plantas en crecimiento. Percibía la historia que cada una de ellas representaba. Era el resultado de un viaje de autodescubrimiento, una forma de sanación y, ante todo, un símbolo de lo que podía salir de la adversidad. Era una nueva vida. Sentía que mis días estaban llenos de color y luz y la tristeza del pasado se estaba disolviendo poco a poco. El jardín no solo era un lugar físico, sino un refugio emocional donde tanto yo como Javier había encontrado nuestro lugar en este mundo. Un día, mientras podábamos algunas plantas, Javier miró hacia mí y sonrió. «Mamá, estoy pensando en abrir una pequeña tienda online. Podríamos vender plantas y arreglos. Creo que podría funcionar». Su entusiasmo me llenó de alegría. La primavera no solo traía flores, también traía nuevas oportunidades. Y mientras sonreía al oírlo, supe que este era el legado que había deseado para él. Una vida construida sobre la confianza, la unidad y el amor. El futuro no estaba escrito. Siempre había espacio para nuevos comienzos y nuevas cosas. Ana podría seguir planeando su ataque sutil en las sombras, pero con cada paso que dábamos, nos volvíamos más fuertes y preparados para enfrentarlo. Éramos un equipo, y a partir de ese día, mi vida se llenaba de promesas y nuevas visiones. Las humillaciones del pasado eran sombras que se desvanecían en la luz del amor renovado que brillaba entre nosotros. La justicia que tanto había anhelado ya no era solo un deseo distante, se había convertido en nuestra realidad, en cada sonrisa y en cada medida que tomábamos por nuestro hogar, por nuestro futuro. Con Javier a mi lado y un jardín floreciendo como testigo, sabía que el amor nunca se marchitaría. Habíamos renacido y por primera vez éramos libres.